Pues bienvenidos a todos y a todas. Para quien no me conozca, me voy a presentar. Soy Llanos, miembro de la Junta Directiva del Barrio de Medicina. También están mis compañeras, María, Mari Carmen, Ana. Y para la gente que me conozca, yo aquí no debería de estar. Aquí debería de estar la presidenta, nuestra presidenta Raquel Aro, pero no ha podido estar. Y nos manda un saludo a todos vosotros y a ti en especial. Gracias. Entonces, ella es la que siempre hace esto. Yo es por primera vez hablo, nunca he hablado en público, con lo cual igual es la peor presentación que vais a ver en vuestra historia, pero os toca, lo siento, hay cosas peores. Bueno, pero sí que os puedo comentar y deciros que yo conocí a Dori hace ya unos años, nuestras relaciones de clientas. Y entonces, un día desayunando, vi un periódico, o sea, leía el periódico y la vi a ella, Adoración González Mateo, que entonces presentaba un libro en La Popular. Entonces, pues me interesé, era clienta y me interesaba su forma de hacer los libros, su historia de Albacete, y entonces a otra presentación me invitó y fui, que fue la de José de Calas, la de la biblioteca, Sí. ¿vale? Y luego seguimos hablando del tema y pues nos unimos un poquito más en estos temas. Entonces, Alués propuso unas charlas, un curso que a mí se me hizo corto. Fueron 7 u 8 martes. No me acuerdo, ¿no? Algo menos. O algo menos. Sí. Bueno, a mí se me hizo muy corto porque cuando las cosas están bien, pues bien preparadas, bien estudiadas, y ella como lo hace, a mí me supo a poco. Entonces justo en esa época ella estaba preparando el último libro de, no sé cómo se titula, el de los médicos, el de Colegio de Médicos. Entonces ella, como sabía que yo vivía en el barrio de Medicina, me comentó que ella tenía pues mucho material y nos propuso la conferencia, por supuesto. Lo único que nos faltaba era el día, que un día pues podía ser cualquier día, un martes o un sábado, pero nos pareció muy buena idea hoy, las prefiestas, ¿vale? Sabéis que las fiestas del barrio de Medicina empiezan la semana que viene, el 15, 16 y 17, por supuesto estáis todos invitados, y ahí pues ella nos va a hacer ese camino al barrio, donde esos días pues me imagino que se llene el barrio pues de deporte, de alegría, de ilusión, de familia, de convivencia, de muchos bailes, de muchísima música. Aquí tenemos una chica que va a cantar el sábado, precisamente, de convivencia, como he dicho, y bueno, y sobre todo lo más importante, de solidaridad. Este año vamos a ir de la mano junto con Afanio, ¿vale? Nuestras fiestas van a ser solidarias. Entonces, en ese paseo, como siempre quedamos nuestro punto es nuestro parque, Félix, pues bueno, la gente que ahí va a ser la comunión, ahí va a ser donde nos vamos a juntar todos, pues la gente va a poder ir paseando para llegar a ese punto de encuentro. Igual a lo mejor pues nos vemos una calle que se llama Margarita Salas. Luego seguimos andando y a lo mejor Eleazar Huerta, otra José Prat y por supuesto nuestra gran avenida que pone Doctor Gaspar Güemes. Yo no sé si entre ellos hicieron barrio, cada uno en su época. Nosotros nuestro lema es ese, hacer barrio. Supongo que hicieron muchísimo, pero de lo que estoy totalmente segura es que todos hicieron historia, todos. Yo ya, la profesional es ella y os dejo. Y lo siento. Lo has hecho muy bien. Buenas tardes, ¿se oye o no se oye? Sí. Sí. Muchas gracias a todos por venir. La estamos grabando la conferencia, luego la vamos a colgar en redes sociales y bueno, pues para quien no haya tenido acceso o no haya podido venir, pues luego la puede ver y escuchar. Gracias a la Asociación de Vecinos del Barrio de Medicina por invitarme. Quería contaros una cosa, cuando empezamos a hablar y me propusieron el tema de la conferencia, pues empecé a buscar cosas en internet sobre la junta directiva, sobre el barrio, sobre qué actividades llevaban a cabo, sobre qué es lo que hacían.
Y me ha gustado mucho saber que es una asociación joven, pero que tiene ya su historia, que es emprendedora, que tiene ilusión, que tiene muchas actividades y que tiene gente muy responsable y que sabe lo que hace. Gracias también a Rosa Villaga, amiga mía, cronista de la ciudad, mi madrina literaria y vecina del barrio, que también nos acompaña esta tarde. Este barrio nació como consecuencia de la expansión urbanística de la provincia, de la ciudad, y se ha convertido en todo un referente aquí en Albacete. Hablar del barrio de Medicina es recordar que aquí viven muchos médicos, que aquí está instalado el campus biosanitario y que enfrente tenemos el hospital con esa obra que no sabemos cuándo va a terminar. Y también me he enterado que los nombres de las calles del barrio de Medicina se pusieron en abril del 2007, hace ya casi 20 años. La verdad es que el tiempo pasa muy deprisa. Esos nombres de calles que yo divido en dos, los nombres de personas y los nombres de plantas. Si queréis el año que viene invitáis a un biólogo que os hable de los nombres de plantas que dan nombre a algunas calles. Pero esta tarde yo voy a invitaros a dar un paseo por las calles que llevan nombre de persona y que son 13 más el nombre de este centro, Antonio Cepillo. Son en total 14. Vamos a ver el ADN del barrio, quienes dieron nombre al callejero, esos rostros y esas vidas todas muy interesantes. Personas todas fallecidas, porque ya sabéis que solamente se le da el nombre de una calle a alguien que ya ha muerto, cuando ya ni lo puede disfrutar, ni se entera, ni lo va a valorar, ni siquiera lo va a agradecer. Es un barrio joven que nos recuerda y nos lleva al pasado más o menos lejano con estas 14 personas que hicieron historia. Hay 8 médicos, 2 científicas, una matrona y 3 políticos. Solo hay 3 mujeres y ninguna es de Albacete. Rosalind Franklin, una investigadora inglesa, Luisa Rosado, matrona de Toledo, y Margarita Salas, científica asturiana. Vamos a ver las personas de las que voy a hablar, los que tienen nombre: don José María Sánchez Ibáñez, don Francisco Gaspar Huelves, Rosalind Franklin, Arturo Cortés Ortiz, Plácido González Duarte, Cristóbal Sánchez Cebrián, Luisa Rosado, Eugenio Serna, Eleazar Huerta, Ismael Piñero, José María Blanc, José Prat García, Margarita Salas y Antonio Cepillo Boluda. Como ya he pasado lista, pues vamos a irnos. Y empezamos con don José María Sánchez Ibáñez, que tiene avenida. Me he dado cuenta que los nombres de las calles no le han puesto acentos a nadie. Aquí José María Sánchez Ibáñez, los 4 palabras llevan acento. Ninguna placa lleva acento, pero bueno. Vemos aquí una foto del doctor Sánchez Ibáñez que apareció en una revista del año 1959, una revista española de ciencias médicas. Y es una avenida muy de las principales del barrio, arranca del hospital y de la circunvalación. Bueno, don José María Sánchez Ibáñez viene de una familia muy conocida y muy vinculada a Albacete. Su abuelo, Francisco Javier Sánchez Torres, publicó un libro llamado Apuntes para la historia de Albacete, de lectura obligada para todo el que quiera saber cómo era nuestra ciudad en el siglo XIX. Su madre, Carmen Ibáñez, fue musicóloga, profesora de música, pianista, investigadora y difusora de la música tradicional albacetense. Tiene una calle en Albacete, la calle Carmen Ibáñez, que va desde la calle José Isbert a la calle Federico García Lorca, enfrente de la estación de autobuses. Carmen Ibáñez era prima segunda de Carmen Conde, escritora y la primera académica de número de la Real Academia Española en 1978. El padre de don José María era Luis María Sánchez Jiménez, violinista, pero también una persona que captó y reunió muchas fotografías de nuestro Albacete antiguo y llegó a conseguir una colección muy interesante. Su tío Joaquín, hermano de su padre, tenía estudios arqueológicos y puso en marcha e inició el Museo de Albacete. Don José María Sánchez Ibáñez fue el segundo hijo de los 4 que tuvo el matrimonio. Nos volvemos a quedar con su foto y decimos que nació en Albacete en 1922 y se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Madrid. Se licenció en 1946 y se especializó en obstetricia y ginecología en el Hospital de San Carlos. Se doctoró con una tesis que llevaba por nombre La histerosalpingografía en el aborto habitual. Esa palabreja tan larga que no voy a repetir es una prueba radiológica que evalúa la forma del útero y verifica si las trompas de falopio están abiertas y se utiliza para investigar abortos espontáneos. En 1967, el doctor Sánchez Ibáñez fue nombrado director del Hospital Provincial y empezó un proceso de mejora de aquel viejo edificio
incluso propuso a la Diputación construir uno nuevo porque hacía mucha falta. Esto le llevó a visitar y a conocer muchos hospitales de España para ver cómo funcionaban, cómo se gestionaban, y le quitó pues, mucho tiempo a su vida personal y a su vida profesional. El hospital se construyó en el solar del antiguo Hospital Provincial de San Julián y la primera piedra, del que tenemos ahí ahora mismo, se puso en mayo de 1971. 4 años después se terminó, pero estuvo cerrado nada menos que 10 años por falta de presupuesto, por muchísimos problemas administrativos, por muchísimos trámites, y al final se pudo inaugurar en abril de 1985. Don José María Sánchez Ibáñez también tenía tiempo de dar conferencias. Como ejemplo ponemos una que dio en el Colegio de Médicos en 1979, que se llamaba Defensa del ser humano antes de nacer. Fue jefe de los servicios de ginecología y obstetricia del Hospital Provincial. Fue un hombre muy emprendedor, director de las escuelas de enfermería de la Diputación, de la Escuela de Matronas, así como de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Castilla-La Mancha, así como de la Sociedad Española para el Estudio de la Esterilidad. Fue director de la Escuela Universitaria de Enfermería y en los años 90 también director del Sanatorio de Santa Cristina. Vemos aquí una foto ya que tiene pues, más edad. Y decimos también que el doctor Sánchez Ibáñez siempre tuvo la idea de que Albacete tuviera una facultad de medicina, que entonces dependía, como sabéis, de la Universidad de Murcia. La Facultad de Medicina, hoy Facultad de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues bien podría encontrar sus orígenes en ese interés personal de este doctor. Sus trabajos de investigación en el campo ginecológico lo llevaron a publicar muchísimos artículos, muchísimas monografías, algunos muy valorados internacionalmente en revistas muy prestigiosas, lo que le llevaron a ser nombrado académico de las Reales Academias de Medicina de Valencia y Murcia. Le gustaba escribir para dejar un legado sobre Albacete y su historia médica, y así, por ejemplo, en 1997 publicó un libro que se llamaba El Hospital de San Julián de Albacete, en el que demostró que los orígenes del hospital se remontan al siglo XV, el que luego fue Hospital General y hoy es Hospital Universitario. Esta es la carátula del libro, es un libro muy interesante. Y no solamente le interesaba la medicina, también, por ejemplo, publicó otro libro que se llamaba Urbanismo en la ciudad de Albacete, y en los últimos años de su vida incluso publicó un libro sobre la fuente de las ranas, que todos conocemos. Muchos de los libros de su biblioteca se encuentran hoy donados al Instituto de Estudios Albacetenses, así como varias de sus colecciones fotográficas. Se jubiló en 1987 con 65 años, pero siguió ejerciendo la ginecología de forma privada. Falleció en el año 2007. Y actualmente un hijo suyo, el doctor Sánchez Peña, pues también ejerce como ginecólogo. Cambiamos de doctor y nos vamos a la avenida del doctor Francisco Gaspar Huelve, y le agradezco personalmente porque hay muchos familiares aquí de él. Y bueno, pues decimos que don Francisco Gaspar nació en Madrid en 1896. Allí vivió su infancia y su primera juventud. Y su familia era de clase media, su padre era profesor de instituto y tenía otros 6 hermanos. Don Francisco siempre quiso ser médico, pero su padre le obligó a estudiar magisterio, así que primero estudió magisterio y después estudió medicina. Y con 23 años tenía las 2 carreras, eso se llama aprovechar el tiempo. Estudió medicina en la Facultad de Medicina y Hospital de San Carlos de Madrid, donde se licenció en 1919 con la calificación de sobresaliente. Tuvo como profesores a Santiago Ramón y Cajal, Medina Beitia y todo lo mejorcico que había en aquella época. Y era un hombre muy culto y también le gustaba acudir a reuniones literarias que había en el Ateneo, en la residencia de estudiantes allí en Madrid, como por ejemplo don Plácido González Duarte, del que hablaremos ahora. Se conocían y eran amigos. Empezó a hacer prácticas como cirujano y desde el primer momento sus profesores dijeron que tenía ojo clínico, que con solo ver entrar al enfermo por la puerta ya casi que sabía lo que tenía. Y se podía haber quedado de cirujano en Madrid, pero la muerte de su padre le obligó a ejercer la profesión de otra manera. Y es que su padre murió de apendicitis cuando Francisco Gaspar tenía 21 años. La provincia de Albacete salió ganando y así en 1920 tomó posesión de su plaza como médico en Aína. La familia cuenta como anécdota que don Francisco Gaspar tenía una moto Harley con sidecar con la que visitaba a los pacientes por las aldeas, lo que sería una auténtica revolución en aquella época y en el pueblo, un preludio de Amanece que no es poco. Poco después, vemos aquí una foto cedida por la familia, poco después pasó a Hellín, hacia 1925, donde ejerció de cirujano en el antiguo Hospital Asilo
y donde llegó a ser muy conocido y muy respetado. Se le definía como un hombre dinámico, un trabajador incansable y un prestigioso cirujano. Además, también venía a Albacete a dar conferencias en el Colegio de Médicos dentro del marco de unos ciclos llamados sección científica. Por ejemplo, en 1927 dio una charla que se llamaba Caso clínico de fractura abierta de maxilar inferior. Y allí coincidía con otros doctores que vamos a nombrar en esta conferencia, como don Plácido González o don Arturo Cortés. Don Francisco Gaspar fue nombrado vocal de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, representando a Hellín, y también se metió en el mundo de la política, algo que era frecuente en aquellos años. En los años 30 era militante de Izquierda Republicana y miembro de la asociación Manuel Azaña, allí en Hellín. También fue diputado provincial y vicepresidente de la Diputación al inicio de la Segunda República, aunque presentó su dimisión porque no le podía dedicar todo el tiempo que él quería. También fue concejal del Ayuntamiento de Hellín y, por ejemplo, una de las mejoras que propuso en un pleno de 1931 fue que se asistiera a las embarazadas enfermas que estuvieran incluidas en el padrón de beneficencia, vamos, las que no tenían recursos económicos de ningún tipo. Pasamos a otra foto, también cedida por la familia. Llega la Guerra Civil y es nombrado cirujano del Hospital Provincial de San Julián, aquí en Albacete capital. Termina la guerra y en 1939 al doctor Gaspar se le abre un expediente de depuración con el nuevo régimen franquista. Es cesado de su cargo como cirujano del hospital por sus tendencias republicanas e izquierdistas, pero gracias a su trabajo impecable y a la amistad de muchos enfermos y de muchos médicos se le dejó seguir ejerciendo. Incluso en 1951 se le concede la medalla al mérito en el seguro en su categoría de bronce. Vemos otra foto, también cedida por la familia, y empieza una etapa de intenso trabajo quirúrgico. Lo mismo hacía cirugía abdominal que traumatología, que lo que hiciera falta. Eran médicos que hacían de todo. Don Francisco Gaspar vivía en la calle Martínez Villena y consiguió abrir su sanatorio en el edificio del Hotel Madrid, que estaba en el Paseo de la Cuba, en el que trabajó intensamente hasta 1947, en el que ese año inaugura su famoso Sanatorio Gaspar, con un servicio asistencial de 24 horas al día. Fue la primera clínica en tener atención médica todo el día. Le llamaban la Casa de Socorro, aunque en realidad la Casa de Socorro era otra. Con él trabajaron los mejores médicos y practicantes que había en aquellos años en Albacete. Esta clínica es un edificio que afortunadamente sigue en pie. Actualmente está en la calle Dionisio Guardiola 32. Está en la misma acera que Correos y casi en la esquina con la calle Rosario. Y todo el mundo lo conocía como la Clínica de Gaspar. Tenía zona de camas, de quirófanos y de despachos. Una zona de hospitalización eran camas para quienes no se podían pagar una asistencia médica, porque allí todo el mundo era atendido. La planta primera era la vivienda familiar, donde en sus escasos ratos libres a don Francisco Gaspar le gustaba reunir a sus amigos para la tertulia. Y allí acudían, por ejemplo, el farmacéutico Matarredona o médicos como Galiacho, Moratalla y otros. En este sanatorio vivienda se asistieron a miles de enfermos operando con las anestesias que había en aquella época. Don Francisco Gaspar se casó 2 veces. La primera con Luisa García, con quien tuvo 2 hijos llamados como los padres, Francisco y Luisa. Quedó viudo y se casó con Pilar López, con quien tuvo también otros 2 hijos, Manuel Enrique y Pilar. Y el 7 de enero de 1957, en un desgraciado accidente de tráfico, don Francisco Gaspar falleció junto con su segunda mujer y su hijo Manuel Enrique. Iban en un coche recién comprado. Quedó viva la otra hija Pilar, que tenía 15 años, que resultó gravísima. Venían de Madrid y fallecieron cerca del Provencio, en Cuenca. La capilla ardiente se instaló en la clínica, en la calle Dionisio Guardiola. Ella acudió todo Albacete a dar el pésame. Vemos aquí las esquelas que aparecieron en la prensa local, la de la familia y la del Colegio de Médicos. Y vemos también una fotografía cedida por la familia, en la que se ve cómo la muchedumbre, todo el pueblo de Albacete y muchísima gente que vino de Hellín acudieron al entierro de don Francisco, su esposa y su hijo. Ese día cerró el comercio y fue una trágica y triste noticia que lloró todo el mundo porque era una persona muy querida y muy respetada. Dejamos a don Francisco Gaspar, con el que se podría dar una conferencia entera, y pasamos a otra avenida, la de Rosalind Franklin. Nació en Londres en 1920 en el seno de una familia judía dedicada a la banca.
Desde muy pequeña destacó por su inteligencia. Tanto en primera como en segunda de enseñanza sacaba sobresaliente en todas las asignaturas. Se licenció en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge y justo al terminar la carrera se matriculó en un doctorado de Química Física y lo acabó con solo 25 años. Vemos otra foto de ella. Se fue a París como investigadora y ahí se convirtió en una excelente cristalógrafa de rayos X. Volvió a Londres y empezó a trabajar en el King's College en un proyecto para conocer la hasta entonces desconocida estructura del ADN. Así que Rosalind, junto con un estudiante de doctorado, Raymond Gosling, usó sus conocimientos de cristalógrafa y tras adaptar y ajustar el equipo tan precario que tenía, a principios de los años 50 obtuvo algunas fotografías muy interesantes y las más nítidas que se habían hecho hasta entonces sobre el ADN. La fotografía más famosa, la catalogada como la número 51, es esta que a primera vista no nos dice nada, es simplemente un círculo con otro círculo en el centro y unas rayas negras. A primera vista no nos dice nada. Pero solo con eso, y claro, con todos los conocimientos que ya tenía, pues Rosalind se dio cuenta de que las moléculas de ADN tenían una estructura de doble hélice. A ver, yo lo entiendo, pero se supone que esa fotografía, vista desde otro plano, adquiere la forma de doble hélice y eso era un descubrimiento muy importante. Entonces dio una charla para dar a conocer a sus compañeros estos descubrimientos que había hecho ella. Y entre el público había otros investigadores, compañeros de ella, que también estaban interesados en la estructura del ADN, pero que llevaban muchísimo tiempo estudiando y no habían conseguido nada, ningún adelanto. Estaban en un laboratorio en Cambridge. Y en esa conferencia pues conocieron los prometedores resultados de los trabajos de Rosalind. Estos investigadores, nos vemos aquí una foto, eran tres: Jane Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Nos vamos a quedar con esos nombres porque en una jugada muy sucia, sin su permiso, le cogieron esas fotografías, ellos siguieron adelante con esa investigación, incluso publicaron un artículo en una revista muy prestigiosa, Nature, por supuesto sin el permiso de ella. Vemos aquí otra foto de Rosalind. Así que lamentablemente la aportación que hizo Rosalind Franklin a la ciencia no fue ni reconocida ni valorada en aquellos años. Así que cansada y decepcionada de sus compañeros traidores y en general del ambiente del King's College, se traslada a otro laboratorio también en Londres, donde permaneció hasta su muerte. Allí siguió trabajando, pero enfocó sus estudios en el campo de la virología y hizo importantes aportaciones en el virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus que se estudió, o en el virus de la polio. Y hay que decir que los descubrimientos de Rosalind Franklin todavía se tienen en cuenta por investigadores actuales. Probablemente, debido a la sobreexposición a las radiaciones que tuvo toda su vida, pues contrajo un cáncer de ovarios. Se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, a una quimioterapia muy experimental, aún así siguió trabajando. Y cuando iba a desvelar la estructura del virus del mosaico del tabaco, en una feria internacional en Bruselas, justo la víspera, falleció en Londres con 37 años. Era abril de 1958. Watson, Crick y Wilkinson, estos que hemos nombrado antes, en 1962, 4 años después, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Son los 3 que están con el círculo en rojo. Cuando Rosalind ya había muerto y se le podía haber hecho por lo menos un reconocimiento a título póstumo. Pero, en fin, la historia a veces se escribe así. Dejamos a Rosalind y nos vamos de paseo por el barrio de Medicina, por otra avenida, la del doctor Arturo Cortés, muy conocido. De don Arturo Cortés han dado conferencias, ha escrito mucho, no me voy a extender. Nació en un pueblo de Alicante, se llama Sax, en 1895. Estudió medicina en Madrid, en la antigua facultad del Hospital Clínico San Carlos. Se especializó también en ginecología y obstetricia, de la mano de los más prestigiosos ginecólogos de la época. Su tesis doctoral llevó por título La retención de anejos en el aborto. Vemos aquí otra foto de don Arturo. Llegó a Albacete muy joven a ejercer la medicina y fue ginecólogo, pero hizo de todo, como todos los médicos de aquella época. Y de hecho, si esta tarde estamos aquí es gracias a don Arturo Cortés, porque le salvó la vida a mi madre. Mi madre, cuando era pequeña, tuvo una difteria, mi abuela la llevó a muchos médicos, no le solucionaban nada, mi madre se ahogaba, mi madre se moría. La llevó a don Arturo Cortés y la curó. Y en mi familia siempre se dijo que si mi madre vivía era gracias a él. En 1920 encargó la construcción de un sanatorio vivienda al arquitecto don Daniel Rubio, en la plaza de Gabriel Lodares, anteriormente plaza de Canalejas.
Es un edificio que conoceréis, todavía se conserva, la actual subdelegación de Defensa. En esta foto antigua vemos en primer plano la Fuente de las Ranas, que estuvo ahí hasta 1935. La calle que sale al fondo es la Avenida España, actual Avenida España, y los árboles de la derecha son un parque recién nacido, árboles bastante pequeños todavía. También mandó construir otro sanatorio al arquitecto Julio Carrilero en 1932, llamado Villa Carmen, porque era este el nombre de su hija. Y el doctor Cortés quería que estuvieran a las afueras de Albacete, que el aire que respiraran sus pacientes fuera un aire muy limpio. Que no sé yo, la contaminación que había aquellos años aquí en Albacete era ninguna. Pero bueno, este sanatorio, lo recordáis, bueno, sigue todavía en pie, es el Sanatorio del Rosario, y desde luego en las afueras de Albacete ya no está. Don Arturo Cortés se casó con doña Purificación Gil Herrero, tuvo 5 hijos, 2 que murieron de muy corta edad y 3 que llegaron a la edad adulta, Joaquín, José y Carmen. Vemos otra foto del doctor Cortés. Igual que el doctor Gaspar Güelves, también se metió en el mundo de la política, era un ferviente republicano, un gran orador y un masón. Conspiró contra Primo de Rivera a finales de la década de los años 20, fue concejal del Ayuntamiento de Albacete y tenía una capacidad de trabajo y un entusiasmo tremendo. Esto le hizo destacar y ser líderes entre los republicanos de Albacete y dirigió formaciones políticas como Acción Republicana o Izquierda Republicana afines a Manuel Azaña. Y se convirtió en el primer gobernador civil de la provincia de la Segunda República entre 1931 y 33. Y para ello tuvo que renunciar a su cargo de presidente del Colegio Oficial de Médicos, que lo era desde 1928. Durante la Guerra Civil defendió la República, por lo que tuvo que exiliarse, emigró a Francia y después a México. Se le incautó su casa sanatorio, la que hemos visto antes, se convirtió en sede del gobierno militar y actualmente, como sabéis, en la subdelegación de Defensa. O sea, que otra foto ya de Arturo Cortés mayor, y otra foto también mayor. En México fundó una nueva familia, se casó con María Ana Luz González Báez y tuvo otros 3 hijos. Y como curiosidad cuento que uno de ellos, Alejandro, es sacerdote del Opus Dei, que su padre lo viera. Y allí en México, don Arturo Cortés falleció en 1955. Dejamos a este doctor y nos vamos a otro y con otra calle. El doctor Plácido González Duarte, que a la placa también le faltan los acentos. Nació en Carcelén, pueblo de aquí de la provincia de Albacete, en 1897. Su padre era arriero y su abuelo materno era un hombre trabajador y con ambición que vio que si la familia quería prosperar, que tenía que salir del pueblo. Así que el abuelo, que era barbero cirujano o cirujano sangrador, de aquellos de antes que sacaban muelas y hacían sangrías, pues cogió su familia y se mudó a Madrid, se fue con sus 3 hijos mayores. Y Petra, la hija única que tenía y la madre de Plácido, se quedó un tiempo en el pueblo, pero después se marchó a Madrid en 1900. Plácido tenía 3 años. Hay que decir que Plácido tenía 11 hermanos más. Cuando tenía 9 años, el maestro de primeras letras le dijo a los padres que el chiquillo prometía, que era muy listo, que podía estudiar y que podía llegar lejos. Los padres le hicieron caso, lo matricularon en el Instituto San Isidro, allí estudió el bachiller. Ya que estaba en Madrid, estudió medicina, y ya que estudió medicina, sacó 22 matrículas de honor. Vamos, que el maestro tuvo ojo. Como estudiante de medicina, fue uno de grandes médicos españoles, como los que hemos nombrado antes, Ramón y Cajal o Medina Beitia. Su tesis doctoral fue con el título Contribución al estudio de las fracturas de fémur y fue galardonada con el premio extraordinario. Era el año 1920, tenía 23 años y desde luego ya apuntaba maneras. Era también muy culto y asistía también a reuniones y a conferencias que se daban, pues como hemos visto antes con don Francisco Gaspar, en el Ateneo, en la residencia de estudiantes, conferencias, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez o de Ortega y Gasset. Consiguió una beca para estudios en el extranjero. Ese año, 1920, se dieron 2. Una para el doctor Jiménez Díaz, que os sonará, y otra para el doctor González Duarte. Se fueron los 2 a París. Y allí estuvo 2 años siguiendo estudios en la Facultad de Medicina de París. Y cuando volvió a Madrid, en 1922, se presentó a sus primeras oposiciones para una plaza de médico de la Casa Real y la ganó. Atendía a funcionarios y empleados de palacio. No es que fuera médico de la Casa Real, pero sí que es cierto que en una ocasión trató al rey Alfonso XIII de una neumonía y lo curó. Se casó, don Plácido González se casó en 1924 con Montserrat Martí Puchadas, licenciada en Filosofía y Letras, con la que vivió con ella hasta 1984, 2 años antes que él, que es cuando él falleció. No tuvieron hijos. Don Plácido, con 27 años, empezó a trabajar
en el hospital de Valdelatas. El hospital de Valdelatas, vemos aquí dos fotos antiguas, era un hospital construido en Madrid a principios del siglo XX y se le llamó el primer sanatorio para tuberculosos pobres. Es el Hospital Canto Blanco actualmente y está situado en un enclave del monte de Valdelatas, de ahí su nombre. Don Plácido también trabajó en el Hospital de la Princesa, donde llegó a ser jefe de los servicios de cirugía. Nos quedamos con otra foto de él. Llega la Guerra Civil y fue movilizado como el resto de médicos. Trabajó incansablemente durante toda la guerra como cirujano, atendiendo a los heridos que iban llegando a los hospitales de campaña que se iban montando por todo Madrid, víctimas de los bombardeos. Mandó a su familia al pueblo, a Carcelén, para que estuvieran protegidos y los mandó bajo el amparo de su amigo, el pintor Benjamín Palencia. Al trabajar en cirugía de guerra, creó una técnica que se llamó cura Duarte o cura española, que consistía en sanear los tejidos heridos de bala antes de mandar a los heridos a los hospitales, porque así se evitaba la gangrena. Termina la Guerra Civil y viene un periodo de aislamiento en todos los sentidos, un periodo de oscuridad. Después llega la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, todo se paraliza. Y además el doctor González Duarte, como había estado trabajando en el bando republicano, fue tratado injustamente y se le denegó un visado que había pedido para estudiar técnicas quirúrgicas en Estados Unidos. Pero la suerte hizo que en 1946 atendiera una fractura al cónsul de Estados Unidos en Madrid y este diplomático le facilitó los permisos necesarios para que don Plácido pudiera estudiar en hospitales estadounidenses. A su vuelta a España operó a un general de un cáncer de esófago y esta era la primera operación que se hacía de este estilo en España, de este tipo. En los años 40 y 50 se revoluciona mucho la cirugía al ir introduciendo la anestesia con intubación y el uso de la vía venosa para la medicación. Estas técnicas ayudaron a que la cirugía mejorara muchísimo y se le diera mucha más seguridad al paciente. Vemos otra foto de ya mayor. Don Plácido González Duarte estuvo considerado el cirujano número 1 de Madrid, lo que significa, era como decir, el cirujano número 1 de España. Nunca perdió el contacto con Albacete. Venía a la feria, venía a dar conferencias, muchas veces invitado por el Colegio de Médicos y también a operar. Y como anécdota contamos que en febrero de 1957 operó al presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu. Como vemos en este artículo de periódico, dice: centenares de telegramas y llamadas telefónicas llegan al sanatorio Ruber, donde se haya hospitalizado el presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, tras la operación realizada por el doctor Duarte. Y recordemos que Santiago Bernabéu nació en Almansa, era también de la provincia de Albacete. Otra foto de don Plácido. Don Plácido fue nombrado presidente de sociedades y congresos internacionales de París, México, Nueva Orleans. Está catalogado como una de las mayores autoridades de la cirugía contemporánea en España y fuera de España. Fue un referente mundial. También fue nombrado miembro de honor de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete, precursora de la actual Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Recibió la Gran Cruz del Mérito Civil de Sanidad, así como muchos premios y honores. Y aquí tenemos una foto del periódico de cuando se jubiló. De 1982 se jubiló con más de 70 años. Decía el doctor Plácido Duarte, se come en el González, prestigio y gloria de la cirugía internacional. Natural de Carcelén, ha culminado una excepcional vida profesional. Dejamos a don Plácido, voy a beber agua. Y nos vamos con otro médico, con el doctor Cristóbal Sánchez Cebrián, también tiene calle aquí en este barrio. Nació en Albacete en 1817, es el más antiguo de todos. Probablemente estudió la carrera de medicina en Madrid, alentado por su padre, que también era médico y que trabajaba en el Hospital Provincial de San Julián. Don Cristóbal prestó sus servicios de forma gratuita y desinteresada durante muchos años en los centros de beneficencia que había en Albacete, que recordemos que eran el Hospital Provincial de San Julián, la Casa Cuna y la Casa de Misericordia, atendiendo a pacientes de recursos económicos escasos o nulos que no se podían pagar una consulta médica. Don Cristóbal Sánchez fue alcalde de Albacete 3 veces. La primera en 1843, la segunda 11 años después y la última en 1869. La etapa más importante como alcalde fue la segunda, porque le coincidió con una tremenda epidemia de cólera aquí en Albacete y la provincia, la de 1855. Sabéis que el cólera, paludismo, tifus y este tipo de enfermedades eran muy frecuentes en Albacete por el tema de las aguas encharcadas. Ya se había construido el canal de María Cristina
pero en épocas de fuertes lluvias el problema seguía. Y es que los brotes de cólera morbo causaban auténtico terror entre la población. Vamos, que lo del COVID no es nuevo. Hubo gran mortalidad, se tuvieron que tomar medidas higiénicas excepcionales y urgentes. Por su doble faceta de médico y alcalde, prestó una inmensa ayuda, llegando incluso a inspeccionar y examinar la forma en que se enterraba a los fallecidos de cólera, porque había que enterrarlos en cal viva. Falleció en 1880, con 63 años, y 26 años después de su muerte, ya en el siglo XX, en 1906, el ayuntamiento le puso su nombre a la que se llamaba Plaza del Hospital. La vemos aquí. Porque ahí estaba el hospital provincial, donde luego estuvo la Casa de Socorro y donde ahora mismo está el Ayuntamiento Nuevo, en la esquina con Martínez Villena. Esta foto que vemos aquí, a la izquierda se ve el Museo de la Cuchillería, la antigua casa de Joaquín Hortelano, lo demás ha desaparecido todo para ampliar la plaza. Esta foto es de 1925. Luego, durante la dictadura de Franco, la plaza se llamó Plaza de Calvo Sotelo, actualmente en la Plaza de la Catedral, donde se encuentra el Museo de la Cuchillería. Así que don Cristóbal Sánchez, tenemos aquí otra foto, el Museo de la Cuchillería, vemos aquí el carro con los burros, que la foto es bastante antigua, esta foto es del año 34. Don Cristóbal Sánchez pasó de tener una plaza con su nombre en pleno centro de Albacete a una calle en este barrio que no es de las principales, la verdad es que está en una orilla, una calle muy nueva en la que se está empezando a construir ahora, pero bueno, como murió hace mucho tiempo, pues no creo que se entere ni le preocupe. Y de don Cristóbal Sánchez seguimos andando por este barrio y nos encontramos con una matrona Luisa Rosado. Y si queréis que os diga la verdad, la primera vez que vi este nombre, pues pensé que era una matrona de Albacete que había fallecido hace poco y dije, pues le han puesto una calle. Y cuando empecé a investigar, pues me sorprendió muchísimo saber que es una matrona que había nacido en Toledo, pero en el siglo XVIII. No se sabe la fecha exacta, pero sí se sabe que desde mediados de 1770 vivía en Madrid, en la calle Atocha, y trabajaba como matrona del Real Colegio de Niños Desamparados, aunque antes había ejercido su profesión en Zamora. Hacemos un poco de historia para decir que desde el siglo XV existía una institución aquí en España, que luego pasó a América, que se llamaba el Protomedicato. Era un cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio de las profesiones sanitarias, médicos, enfermeros, cirujanos, boticarios y las parteras. También de controlar la salud pública, controlar el intrusismo profesional, gestionar epidemias y castigar los casos de mala praxis. Me he encontrado esta cartilla, que es del siglo XVIII, es la cartilla nueva, útil y necesaria para instruirse las matronas, que vulgarmente se llaman comadres, en el oficio de partear, mandada hacer por el Real Tribunal del Protomedicato al doctor don Antonio Medina, médico de los Reales Hospitales, de la Real Familia, de la Reina Nuestra Señora y examinador del mismo tribunal, con las licencias necesarias, Madrid, 1785. Pues bien, el tribunal de este Real Protomedicato le dio el título de arte de partera a Luisa Rosado en 1765. Hay que decir que en el siglo XVIII las matronas solo actuaban en partos normales. Si el parto venía mal o era complicado, tenía que asistir un médico cirujano. Volvemos a quedarnos con la calle y con la placa, porque no tengo ni fotos, desde luego no, y retrato tampoco tengo de ella. Y bueno, en el momento en que se le dio el título de partera, ella quiso hacerse propaganda y quiso anunciarse, se hizo unos carteles y los quiso repartir, colocar por las paredes por todo Madrid, diciendo que asistía de forma exitosa a todo tipo de partos, aunque fueran muy complicados. Y esto, claro, interfería en el trabajo de los médicos y de los cirujanos. Esto llegó a oídos del Protomedicato, se levantó una fuerte polémica, pero ella, bueno, se le negó totalmente que pudiera colocar sus carteles, pero esto no la desmotivó, al contrario. Lo que hizo es que pidió permiso hasta en 3 ocasiones al rey Carlos III para que le dejara publicar sus carteles e incluso se dirigió al monarca para ofrecerse como matrona a los partos de la María Luisa de Parma, princesa de Asturias y esposa del futuro Carlos IV. Lo cierto es que Luisa Rosado asistía a todo tipo de partos, incluso los más difíciles, y sí que podemos decir que fue una pionera reivindicadora de la profesión de matrona. Hay varios escritos y documentos sobre ella en el archivo de Simancas, en Valladolid, y a Luisa Rosado se le describe como una mujer cristiana vieja y de buenas costumbres, que vivía sola, como muchas de sus compañeras de profesión, una persona de coraje y ambiciosa, orgullosa de sus conocimientos y deseosa de que le fueran reconocidos. Así que el hecho de querer anunciar
sus servicios y de tener contacto incluso con gente de la corte, con miembros de la Casa Real, pues nos da la idea de que era una mujer que rompía con todos los moldes y que con esa pretensión lo que hacía era llevar la contra al orden profesional establecido, interfería en el trabajo de los cirujanos, lo que se consideraba una actitud más que provocadora. Doña Luisa Rosado se defendía diciendo que había asistido a partos muy complicados y, por ejemplo, hay constancia de un parto en el Hospital General de Madrid. Ella sola asiste a un parto de trillizos de una mujer afectada por 2 tumores. Imaginaos un parto así en el siglo XVIII. Al final se desconoce si le dejaron o no publicar sus carteles, pero visto lo visto, en la mentalidad de aquella época, pues lo más probable es que no le dejaran, lo que no le quita ningún mérito a su profesión de partera. Y escribía: ¿qué inconveniente hay para que se fijen los carteles? Parece que ninguno. ¿Puede hacer la solicitante estas operaciones sin impedimento? No hay duda, pues es de su arte y está aprobada por el Tribunal de Protomedicato. ¿Qué inconveniente hay en que lo sepa el público? Ninguno. ¿Y qué desgracias de lo contrario pueden sobrevenir en criaturas y madres? Infinitas, como se están viendo todos los días en la corte. Dejamos a la matrona Luisa Rosado y nos vamos en este paseo que estamos haciendo por la calle Doctor Eugenio Serna. Y tengo que decir que lo conocí personalmente a don Eugenio porque era el médico de mi familia, conocí a sus hijos, ya han fallecido todos, conozco a los nietos. Yo era pequeña cuando él murió, pero me acuerdo que la frase cuando alguien de mi familia caía malo era: lo que diga don Eugenio. Era que iba a la casa y nos veía. Don Eugenio Serna nació en el Salobral en 1908 y fue el 4º hijo de los 5 que tuvieron Manuel Serna, que era sastre, y Juana Candela. Terminó el bachillerato con unas notas muy brillantes y con un gran esfuerzo económico por parte de la familia se fue a Valencia a estudiar medicina. Era 1925 y 4 años después ya era licenciado y con un expediente académico de muchísimas matrículas de honor. Aprovechó la ley de quintas y eso suponía que hacía un curso oficial en junio y otro libre en septiembre. Claro, que con 21 años ya era médico. Inmediatamente, para no perder tiempo ni dinero, empezó ahí en Madrid la especialidad de dermatología y venereología en el Hospital San Juan de Dios. Pero al mes murió su padre y tuvo que regresar a Albacete. Se incorporó como médico de la Beneficencia Municipal en la pedanía de Pozo Cañada y allí estuvo 9 años. Así que de una pasó de ser un posible especialista en Madrid a trabajar de médico de cabecera en una pedanía, lo que entonces se llamaba asistencia pública domiciliaria. Obtuvo plaza en Albacete capital, pero no la pudo coger porque empezó la guerra civil. Siguió trabajando en el Salobral, Santana, Los Anguijes y Argamasón, pedanía de aquí de Albacete, durante otros 16 años más. Y aquí en Albacete capital se vino ya en los años 50 y fue destinado médico de la Beneficencia al barrio del Cerrico de la Horca y al barrio de Carretas. Y acudía 2 o 3 veces por semana a la pedanía de Tinajeros o cuando había algún caso urgente, y se dice que iba en tartana o en un coche que tenía muy destartalado. Don Eugenio Serna era médico de cabecera y cuando ya se instaló en Albacete llegó a ser vocal de la Junta Directiva del Colegio de Médicos allá en los años 60. Aquí lo vemos en una caricatura que le hizo Alberto Mateos. Don Eugenio Serna se jubiló en 1978 cuando cumplió los 70 años. Se le hizo un sentido homenaje y recibió la Medalla de Oro al Trabajo y la Cruz Azul de la Seguridad Social. Destacan su calidad humana y su profundo sentimiento cristiano que le llevó a fundar un botiquín para pobres en la parroquia de San José. Estaba casado con Antonia Alcañiz Collado, tuvo 5 hijos, uno de los cuales también fue médico, Eugenio Serna Alcañiz, médico también fallecido. Era una persona muy conocida, tanto es así que cualquier cosa que les pasaba aparecía en los periódicos. Por ejemplo, en 1980 aparece una noticia de el doctor Eugenio Serna Candel enfermo, y eso es noticia de periódico. Y nos cuenta que estaba en Tarragona con una hija, en que se la habían tenido que traer de forma urgente al Sanatorio Santa Cristina para operarlo de la vesícula. Falleció de forma repentina, 4 años después, en 1984, y tiene calle con su nombre, aparte, como sabéis, en este barrio de medicina, en la pedanía de Tinajeros. Dejamos por un momento los médicos y nos vamos ahora a un señor que no fue médico, la avenida Eleazar Huerta Valcárcel. Aquí vemos una foto y lo de abajo, no sé si le viene la firma de él. Este señor nació en Tobarra en 1903, su padre era maestro nacional y estudió el bachillerato aquí en Albacete, en el Instituto General y Técnico, que por aquellas fechas estaba situado
en el antiguo convento de San Francisco, ubicado en la calle Zapateros, que ahora mismo es un conservatorio de música. Después se fue a Madrid y allí estudió Derecho en la Universidad Central, al tiempo que colaboraba con los periódicos de la época, con muchas publicaciones. Vuelve a Albacete y se incorpora como letrado en ejercicio en el Colegio de Abogados. En 1928 su nombre figuraba como en la lista de abogados de turno para delitos que lleven consigo la pena de muerte o cadena perpetua. Su sensibilidad social le llevó a querer tratar casos de personas con pocos recursos económicos. Y ahí también aparecían, en esa lista de abogados, aparecían nombres como don Matías Gotor Perier, don Maximiliano Martínez Moreno o don José María Blanc, que también tiene calle y vamos a hablar ahora después de él. También don Eleazar Huerta entra en política, se hace militante del Partido Socialista Obrero Español y en 1934 es nombrado concejal. También fue diputado provincial. Pero a él le interesa y mucho su faceta literaria. Colabora con las revistas que había en aquellos años en Albacete, que eran Ágora, Altozano, El Eco del Pueblo. Incluso llegó a ganar un premio otorgado por la Asociación de la Prensa. Formaba también parte de la junta directiva del Ateneo Albacetense, era el bibliotecario. Y en la prensa local de aquellos años su nombre aparecía con cierta frecuencia, informando de que daba conferencias, por ejemplo, en la Normal de Maestros o en el Ateneo. Y también publicaba poemas, escribía y publicaba poemas. De hecho, en 1934 publicó un libro de poemas, aquí vemos la carátula, llamado Cancionero Mozo. Se casó con Emilia Moreno Fernández en los años 20 y tuvieron 2 hijos. El 1 de marzo de 1936 es nombrado presidente de la Diputación de Albacete y se centró en la labor social y cultural, sobre todo en el tema de la biblioteca popular, que con el tiempo evolucionó hasta la Biblioteca Pública del Estado. Fue cesado el 18 de julio del 36, cuando el golpe militar, se le repone una semana después y estuvo de presidente de la Diputación hasta diciembre del 36. Este es el cuadro que hay en la Diputación. Fue alcalde de Albacete también desde enero del 37 hasta octubre de ese año. Tuvo que renunciar a su cargo de alcalde porque fue nombrado director general de lo contencioso. El tiempo que duró la guerra fue decano del Colegio de Abogados de Albacete. Así que podemos definirlo como abogado, político y poeta. Por sus ideas políticas pues también se tuvo que exiliar en 1939. Primero se fue a Francia y desde allí le escribe a José Prat, que también tiene avenida, ya hablaremos de él, le escribe pidiéndole dinero para poder viajar a América. Pasó por varios países hasta que llegó a Chile, donde se instaló. Y como era un hombre tan activo y tan trabajador, pues superados los primeros problemas y los primeros obstáculos de llegar a un sitio nuevo, a un país nuevo, tener que buscarte completamente la vida, pues encontró trabajo en la universidad para dar clases de castellano. Desarrolló una intensa labor intelectual y después llegó a ser catedrático y dio clases de composición castellana y estética literaria. Fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. También se trasladó a otra universidad, la Austral de Chile, en Valdivia, donde participó en la creación de la Facultad de Filosofía. Compaginó las 2 universidades. Escribió muchos libros de ensayo que fueron publicados en Chile y a su muerte los reeditó la Diputación de Albacete. El 28 de enero de 1974, don Eleazar Huerta falleció en Santiago de Chile de un infarto fulminante al enterarse de la noticia de que su hijo Mario había sido detenido tras el golpe de Estado de Pinochet. El hijo apareció a los 2 años en un campo de concentración. Las cenizas de don Eleazar Huerta regresaron a España tras la muerte de Franco. Y en su pueblo natal, Tobarra, da nombre a la Casa de la Cultura. Vemos aquí la fachada, la Casa de la Cultura de Tobarra. Volvemos con otro médico, en realidad con 2. La placa dice calle Doctor Ismael Piñero, en realidad fueron 2, el padre y el hijo. Vamos a hablar primero del padre, don Ismael Piñero Gascón, que nació en Villahermosa, un pueblo de Ciudad Real, en 1905. Estudió el bachillerato en Ciudad Real y después se fue a Madrid, donde estudió medicina y se licenció en 1929. En una entrevista que le hicieron en el periódico La Voz de Albacete, cuando ya tenía 76 años, recordaba su infancia y decía que para la feria de Albacete venían todos los años en una galera, su familia, bueno, y él, y tardaban 2 días. Desde Villahermosa, que está a 100 kilómetros de Albacete, paraban a mitad de camino en el jardín, en la carretera de Alcaraz, que no sería ni carretera, se instalaban en tiendas de campaña de pastores
y luego ya el segundo día llegaban a Albacete y venían a comprar ganado o a cambiar a la desaparecida cuerda. Don Ismael Piñero Gascón se especializó en obstetricia y ginecología. Su primer trabajo fue en el Sanatorio Quirúrgico del Seguro Médico en Madrid. También fue médico interno de la Beneficencia Provincial y profesor del Instituto Rubio, que fue destruido en la Guerra Civil y refundado por el doctor Jiménez Díaz como la Clínica de la Concepción. También obtuvo muchos premios de sociedades y fundaciones médicas y en plena Guerra Civil, en 1937, estaba de médico en Osa de Montiel y al terminar la guerra se establece aquí en nuestra ciudad, donde desempeñó su especialidad siendo responsable de los servicios de obstetricia y ginecología del Hospital Provincial de San Julián. Allí preparó las primeras promociones de enfermeras y aparte tenía consulta particular en la calle de la Feria. Aquí lo vemos en una caricatura que le hizo Alberto Mateos. Y en otra entrevista que le hicieron poco antes de morir, don Ismael contaba que cuando llegó a Albacete para darse a conocer, dio una serie de conferencias en Radio Albacete llamadas Higiene de la Mujer. Y también colaboró con la sección femenina y daba charlas en el antiguo cine productor. Y recordaba que asistía a los partos en las aldeas. Le avisaban por telegrama, no había teléfono. Pedía un taxi, cargaba su instrumental y allá que se iba. Y contaba que como mesa de operaciones le tenían preparada la mesa de la matanza, que eran las más resistentes. Y la luz, pues velas, carburos o candiles. Durante más de 40 años ayudó a miles de madres a dar a luz y también operando a aquellas mujeres que no tenían más solución que la quirúrgica. Vemos aquí una foto ya mayor. Falleció en 1984 en su finca de Villahermosa, Ciudad Real, cuando tenía 79 años. Y de los 4 hijos que tuvo, 2 le sucedieron en la profesión, Ismael y Álvaro Piñero Fernández. Vamos a hablar del hijo, un poquito, de Ismael Piñero Fernández. Fue ginecólogo como su padre y fue uno de los que apoyó la apertura de una sede de la ONG Medicum Mundi, aquí en Albacete, allá por 1977. Colaboraba con un hospital en el antiguo Alto Volta, una ciudad llamada Oundé, una ciudad que tenía 60.000 habitantes y como única asistencia sanitaria había 2 enfermeros y una matrona. El doctor Piñero daba conferencias para dar a conocer su proyecto de ayuda al tercer mundo, para hacer socios, realizó varios viajes a este país que hoy es Burkina Faso. Se mandaba medicina, material sanitario y quirúrgico, se hizo todo lo necesario para que tuvieran allí agua y luz. Y se mandaban cooperantes que supervisaban y vigilaban la ejecución de los proyectos. Estuvo colaborando muchísimos años con Medicum Mundi como presidente y vicepresidente. Yo lo conocí porque durante 5 años yo fui tesorera de esa ONG. Don Ismael Piñero Fernández falleció en 2015. Nos vamos ahora con otro que no es médico, don José María Blanc Rodríguez. No sé si voy muy deprisa o estoy aburriendo. Bueno, la placa pone Avenida Alcalde José María Blanc, cuando en realidad alcaldes han sido varios. Ya hemos visto que don Cristóbal Sánchez o don Eleazar Huerta también fueron alcaldes. Don José María Blanc Rodríguez nació aquí en Albacete en 1896, falleció en 1981. Era hijo de un abogado de Caravaca de la Cruz, don José María Blanc Pereira, y de Sofía Rodríguez Villalonga. Estudió el bachillerato en Albacete y se fue a Madrid, donde se licenció en Derecho por la Universidad Central. Y además tenía el título de maestro nacional por la Escuela Normal de Albacete. Ejerció la profesión de abogado y pertenecía a los colegios de abogados de Albacete y de Madrid. Y fue representante de Tabacalera desde 1919 hasta su jubilación. Se casó con Carlota Garrido Domingo, con la que tuvo 4 hijos, José María, Sofía, Carlota y Manuela. Fue colaborador durante mucho tiempo del periódico El Defensor de Albacete, antes de la Guerra Civil, y aparte era crítico literario y usaba un seudónimo que era Un Crítico de la Mancha, en varios periódicos de aquella época de Albacete. También se metió en política, como otros que hemos visto antes. Fue concejal del Ayuntamiento de Albacete en 1922 y después fue alcalde desde abril de 1930 hasta abril de 1931. Un año fue alcalde. El Colegio de Abogados lo eligió a él junto con otros para debatir un asunto muy importante en aquella época, que era el Código Penal de la dictadura. Se acordó nombrar un equipo que estaba formado por él, José María Blanc, por don Maximiliano Martínez Moreno, don Rodolfo Martínez Acebal y don Eduardo Quijada Pérez, para dictaminar sobre este tema. Era la dictadura de Dámaso Berenguer, la llamada dicta blanda, posterior a la de Primo de Rivera. Tuvo varios cargos en la política nacional
Llegó a ser director general de Caminos en 1933, donde promovió obras de mejora para nuestra ciudad. Y también fue candidato para diputado a Cortes. Ahí tenemos una propaganda que se hacía en la prensa de la época. José María Blanc Rodríguez fue diputado nacional por la provincia de Albacete e intervino en el Congreso para distintos temas para mejorar la vida de Albacete en aquella época. También fue diputado provincial de Albacete, y vemos otra foto de él. Y al comienzo de la Guerra Civil se fue a Madrid hasta que consiguió pasar de forma clandestina a Francia. Desde allí, una vez que reunió a su familia, pasó a la zona ya tomada por Franco y se instaló en San Sebastián. Tras la conquista de Málaga, en febrero del 37, es nombrado representante de Tabacalera y ahí permanece hasta el final de la guerra. Pero cuando termina la contienda, fue depurado debido a su pasado republicano y supuestamente masón. Lo confinaron en Zamora, fue como una especie de castigo, hasta enero del 41. En ese destierro lo mantuvo alejado de Albacete hasta que pudo volver aquí en 1942. Y aquí retomó sus funciones como representante de Tabacalera, así como su ejercicio profesional de la abogacía. Como criminalista asumió la defensa en varias causas de pena de muerte en la audiencia provincial. Falleció aquí en Albacete en 1981. Vamos con la avenida José Prat, que aquí vive alguna que yo conozco. José Diosdado Prat García nació en Albacete en agosto de 1905, en una casa que aún se conserva. Es una casa que está en la Plaza Mayor, haciendo esquina la calle Zapateros y la calle Méndez Núñez, una casa que la verdad es que es muy antigua, bueno, ahí tan antigua, pero bueno, aún se conserva en pie. Cuando tenía 12 años, la familia se marcha a vivir a Cádiz, porque el padre era funcionario y lo habían trasladado. Y allí en Cádiz, José Prat estudia el bachillerato. Su padre lo anima a estudiar Derecho y lo hizo en la Universidad de Granada. Y allí se licencia en 1925 con solo 20 años. Les cundía. En esa época de estudiante conoció y trató a profesores y compañeros de ideas socialistas, lo que formó su tendencia política. Termina la carrera de Derecho y obtuvo plaza de teniente auditor del Cuerpo Jurídico Militar en Burgos. Allí se marchó y aprovechó la estancia en Burgos para promover muchas actividades culturales y para colaborar en todos los periódicos que había allí. Después se instala en Madrid y fue llamado por el Ministerio de la Guerra, que regentaba Azaña, para revisar la obra legislativa de la dictadura. Aprueba unas oposiciones y consigue el puesto de letrado del Consejo de Estado. En 1932 ingresó en el PSOE, donde fue miembro fundador de la Asociación de Abogados Socialistas y asesor jurídico de la UGT. Fue secretario del Ateneo de Madrid en 1932, cuando el presidente era ni más ni menos que Miguel de Unamuno. También fue miembro del Consejo del Instituto de Reforma Agraria, diputado de Albacete. Fue elegido en las elecciones de febrero del 36, dentro de la corriente más moderada del PSOE. Durante la Guerra Civil fue nombrado director general de lo contencioso del Estado y después llegó a la subsecretaría de la presidencia del gobierno de Negrín. Vamos, era un hombre que tenía cargos muy relevantes. Ese mismo año, en 1937, le ofrecen ser ministro de Justicia y lo rechaza porque hubiera tenido que traicionar sus convicciones, firmando penas de muerte, y no quiso. Apoyó la constitución del Consejo Nacional de la Defensa y tras la derrota de la guerra participó en las sesiones parisinas de la Diputación Permanente, trabajó por los refugiados que tenían que marchar a Francia. Existe una carta de febrero del 39 en la que María Zambrano le pide su ayuda para emigrar a México y evitar ingresar en los campos de concentración franceses. Don José Prat se exilia primero en Francia y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, como otros tantos, tuvo que buscar un lugar más seguro para continuar su exilio. Aquí vemos un documento del Consulado de Colombia en París, porque ahí se dirige. El señor Prat se dirige a Bogotá para establecerse allí. Saldrá en barco. El estado civil pone que es soltero, la profesión abogado, y lleva consigo 15.000 francos. El hecho de que durante la Guerra Civil Española algunos dirigentes socialistas tuvieran amistad con diplomáticos colombianos, pues facilitó que propició que solicitaran asilo político en Colombia. Así que esos funcionarios les dieron ayuda a ellos y a sus familias
Incluso pudieron ejercer profesionalmente pues, las actividades a las que se venían dedicando aquí en España, como por ejemplo dar clases. José Prat García visó el pasaporte y se dirigió a Bogotá con su padre y su hermano Ignacio. Salieron del puerto de Amberes. Salieron rumbo a Puerto Colombia, Barranquilla, y bueno, el visado pone que medía 1,67 y que era de complexión robusta. Aquí vemos otra foto de este visado. Durante su largo exilio trabajó en la Secretaría del PSOE encargada de los refugiados. Allí en Bogotá impartió clases de Historia y Literatura en la Universidad Central de Colombia, en Bogotá, fundó la Casa de España en Colombia y colaboró en la prensa de la capital. Durante su estancia en Colombia, pues también fue comentarista internacional y crítico teatral del diario El Tiempo de Bogotá. No volvió a España hasta 1976, después de la muerte de Franco, y se presentó sin ningún éxito a unas elecciones en el año 77 dentro de una candidatura como presidente del Partido Socialista Obrero Español Sector Histórico. Pero sí que fue senador por Madrid en 3 ocasiones, ya en los años 80. Vemos aquí una foto ya de él mayor. Esta es la foto que aparece en la página del Senado. También fue presidente del Ateneo de Madrid. Y aquí lo vemos tras recibir la medalla de oro de honor y gratitud de la provincia que le concedió la Diputación de Albacete en diciembre del 84. Esa misma medalla que hace poco os recordaréis que le han dado a Pedro Piqueras. Don José Prat, humanista, escritor, abogado, periodista, profesor, filósofo, un hombre preocupado por la cultura y tenía una norma: ser relativamente severo con uno mismo y tolerante con los demás. Qué bien si todo el mundo fuera así. Falleció en Madrid en 1994 con 89 años y 25 años después de su muerte, en 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le hizo un homenaje, recordándolo como uno de los asilados políticos más destacados de la historia de Colombia. Se destacan sus numerosas aportaciones al periodismo político internacional y a la cultura hispánica. Vamos con otra calle. La calle Margarita Salas es una calle que está, bueno, aquí la vemos de pequeña, es la de la derecha, ya tiene cara de lista. Esta asturiana universal, como se le ha llamado, es conocida por haber desarrollado una brillante carrera internacional como científica e investigadora en el campo de la biología molecular. La calle Margarita Salas, el otro día me preguntaba una persona que vive aquí que dónde estaba esa calle. Está al lado de la gasolinera, donde hay un bazar chino, es que está un poco alejada del barrio. Es una calle que llega directamente al parking de la Facultad de Medicina, sale de la propia circunvalación. De doña Margarita Salas se puede dar una conferencia solo hablando de ella y largas. Era asturiana, nació en un pueblo que se llama Canero en 1938, en plena guerra civil. Su padre era psiquiatra y neurólogo, su madre era maestra, y los dos le inculcaron el amor por la ciencia, al igual que los 2 hermanos de Margarita, que también fueron científicos. Volvemos a quedarnos con su cara, con la placa. Estudió en un colegio de Gijón hasta los 16 años, se marcha a Madrid, y allí en Madrid estudia en la Facultad de Ciencias Químicas. Allí conoció a Severo Ochoa, que tuvo mucha influencia en su vida y en su carrera, y él fue el que la orientó hacia la bioquímica. Margarita terminó la carrera de químicas con 21 años con la calificación de sobresaliente. Se doctoró por la Universidad Complutense y el nombre de la tesis doctoral fue Especificidad anomérica de la glucosa fosfato, isomerasa y otros enzimas y anomerización de exosafosfatos. No entiendo ni una sola palabra, así que quiere decir que apuntaba maneras. A los 25 años se casa con este señor de aquí, Eladio Viñuelas, era de un pueblo de Cáceres, y había estudiado lo mismo que ella. Así que al año siguiente se marchan los dos a Estados Unidos para trabajar en el departamento científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, junto a Severo Ochoa, que los recibió allí, donde estuvieron 2 años. Recordemos que Severo Ochoa recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959. Fue una amistad, la de doña Margarita Salas y don Severo Ochoa, fue una amistad basada en el respeto y en el ansia de conocimiento, una amistad que duró siempre. Aquí los vemos en una foto, los dos ya mayores. Margarita Salas y su marido Eduardo Eladio Viñuela tuvieron una sola hija, Lucía. Después volvieron a España con ayuda económica estadounidense para desarrollar la biología molecular.
Pero aquí en España, cuando volvió, pues era solamente la esposa de don Eladio. Su trabajo científico no era reconocido como mujer por las circunstancias políticas y sociales del momento. Aquí la vemos ya de edad adulta, en un laboratorio donde ella decía que se sentía como en casa. Su trabajo, sin entrar en detalles concretos, porque yo no soy investigadora ni científica, yo no me voy a pillar los dedos, pero bueno, se basó en estudios del ADN. Fue la base para hacer mejores diagnósticos genéticos, para medicina forense, para investigación biomédica y, por supuesto, para la oncología. También fomentó algo que ella le daba personalmente mucha importancia, y era que las mujeres se formaran como investigadoras. Siempre mantuvo mucho contacto con la juventud, especialmente con las mujeres, les abrió muchas puertas y, bueno, pues quiso eso, que se formaran en biología molecular. Y en cuanto a su actividad científica, pues la verdad es que el currículum de Margarita Salas es amplísimo. Tiene más de 350 publicaciones en revistas o libros nacionales e internacionales. Dio unas 400 conferencias. Aquí la vemos ya con más edad, con 71 años. Esta foto del 2009. Se le otorgó un título nobiliario, me resultó muy curioso. Como ella había nacido en un pueblo que se llama Canero, pues el rey Juan Carlos creó el título de Marquesa de Canero y se lo dieron a ella en 2008. Así que ella tenía como título, ella podía llamarse Excelentísima Señora. Perteneció a varias de las más prestigiosas sociedades e institutos científicos, obtuvo muchísimos premios, no me voy a extender, muchos galardones, fue nombrada investigadora europea en 1999 por la UNESCO, nombrada doctora honoris causa por más de 10 universidades, aquí vemos la foto de su nombramiento honoris causa por la UNED, y luego fue nombrada también miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, bueno, pues en muchísimos títulos, la verdad, miembro de la Real Academia Española. En España hay varias calles con su nombre, aparte de esta de Albacete, tiene también calle en Gijón, otra en un pueblo de Valladolid que se llama Arroyo de la Encomienda y otra en el Parque Científico y Tecnológico de Almería. Y para terminar, decir que 3 años antes de su muerte se le otorgó la medalla Echegaray de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es el más alto galardón que concede este organismo y Margarita fue la primera en recibir este galardón, que solo se ha entregado 14 veces en más de 100 años de historia. La vemos aquí recibiendo del rey Juan Carlos I esta medalla Echegaray. Falleció en 2019 de una parada cardiorrespiratoria cuando la iban a operar de una enfermedad digestiva. Tenía 80 años, la verdad es que no era todavía demasiado mayor. Y nos vamos ya al último médico, el que da nombre a este centro, a esta persona, doctor, Ángel, cada uno que le llame como quiera, Antonio Javier Cepillo Boluda. Nació aquí en Albacete en 1983, estudió en el Colegio La Enseñanza y luego en el Instituto Bachiller Sabuco. Le gustaba mucho el fútbol y ya de estudiante compartió su tiempo jugando en la categoría Benjamín del Albacete Balompié. Pasó por todas las categorías y siempre era el capitán. Tenía muy claro que quería ser médico y se licenció por la Universidad de Castilla-La Mancha en la facultad de nuestra ciudad. Su carácter humanitario, su necesidad, su interés por ayudar a los demás, le llevó a colaborar con proyectos de cooperación al desarrollo y con la ONG Enfermeras por el Mundo. Y así, en el verano del 2007, cuando solo tenía 24 años, viajó a Bolivia y desde la humildad escribió que más que ayudar, lo que tenemos que hacer es aprender. También viajó a Tailandia para conocer un hospital y realizar un curso de voluntariado profesional. Y en 2010 viajó a Tanzania a conocer un centro de niños de la calle y colaboró allí en Tanzania con proyectos de educación sanitaria, promoción de la salud y primeros auxilios. Así que Antonio Cepillo, con solo 27 años, ya había trabajado en América Latina, Asia y África. En mayo del 2009 empieza como médico interno residente en la especialidad de pediatría en el hospital de aquí de Albacete, con una evaluación en toda su residencia de excelente. Se le diagnostica una grave enfermedad y con el apoyo de su familia y lejos de abandonarlo todo, compatibiliza el tratamiento de su enfermedad con la atención a los pacientes niños de la unidad de oncología pediátrica. Era conocido por ponerse una nariz, una nariz roja que llevaba en el bolsillo para sacar una sonrisa a esos niños hospitalizados. Se decía de él que era el chico de las 4 P's,
persona, pediatra, payaso y paciente. Y como él mismo decía a sus compañeros y compañeras, no seáis ese médico al que nadie quiere volver a ver, que de esos hay alguno. Cepi, como se le conocía, llevó a cabo acciones muy humanitarias y creó en la planta de oncología pediátrica del Hospital de Albacete un grupo musical llamado Los Guachis para ayudar y entretener a los niños que estaban ingresados. Él se hacía llamar Capitán Optimista. Este movimiento fue un referente a nivel nacional para humanizar el entorno sanitario infantil para sacar sonrisas en los hospitales. En 2017, Antonio Cepillo completa un máster de infectología pediátrica en la Complutense y recibe una beca de investigación en el 12 de octubre de Madrid. Asiste también a unas jornadas de cuidados paliativos, pediátricos, también asiste a otras jornadas en Palma de Mallorca y fue elegido vocal de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. Al año siguiente, en 2018, la Confederación de Empresarios de Albacete, la FEDA, le otorgó el premio a la responsabilidad social. Le dieron un dinero y esa dotación económica Antonio Javier Cepillo la destina íntegramente a adecuar, decorar los pasillos y las habitaciones del servicio de pediatría de nuestro hospital a través de un proyecto que se llamó Dibujando mi hospital de colores. Fueron innumerables todos los proyectos emprendidos por Cepi con su actitud siempre optimista para trabajar por el bienestar de estos niños hospitalizados. Le dio tiempo incluso a participar en proyectos europeos con la comunidad africana, incluso publicó un libro que se llamaba El corazón de Juno, junto a otras 2 personas. Juno era un niño africano que había nacido con un problema de corazón con el que no podía vivir. Un niño de Mali, consiguió traerlo aquí a España para tratarlo. Y pues ayuda y trabajo que hubieran seguido creciendo, de no ser por el fallecimiento de Antonio Javier Cepillo Boluda en abril del 2019, cuando solo tenía 36 años de edad. El 31 de mayo del 2019 la Junta de Comunidades lo reconoce con la placa al mérito regional a título póstumo que recogió su madre, Dori Boluda, que he conocido por motivo de esta conferencia, pero no ha podido venir esta tarde. En febrero del 2020 la Facultad de Medicina de Albacete bautiza una de sus aulas con el nombre Antonio Cepillo. Y desde el 5 de octubre del 2020, este centro sociocultural en el que nos encontramos ahora mismo, de los barrios de Medicina y Universidad, lleva su nombre tras un proceso de participación y votación ciudadana. La Universidad de Castilla-La Mancha y la asociación Afanion, de familias de niños con cáncer, impulsaron el mecenazgo Antonio Cepillo con una beca para investigar el sarcoma infantil. El Colegio de Médicos de Albacete le rinde homenaje concediendo cada año el premio Dr. Antonio Javier Cepillo Boluda al mejor MIR de la ciudad. Y el espíritu de don Antonio Javier y el espíritu y la esencia permanecen a día de hoy en una asociación que se llama SAMPO, creada en 2022, Servicio de Apoyo Multidisciplinar al Paciente Ecológico, creada con la esencia de él y creada con amigos y profesores de él. Es un equipo formado por médicos, fisios, profesores, voluntarios, para curar y cuidar a través del ejercicio físico, control nutricional, atención psicológica, charlas divulgativas, senderismo y muchas actividades terapéuticas. El presidente de esta asociación es don José Luis Sánchez, oncólogo, el secretario don Antonio Peiró, fisioterapeuta, y el tesorero don Francisco Sánchez, profesor e investigador. Y terminamos con una frase que me he dado cuenta que estaba escrita ahí fuera en la placa, una frase que fue el lema vital de don Antonio Javier Cepillo, una frase de Eduardo Galeano, que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Solo me queda deciros muchas gracias y felices fiestas.